A la comunidad de práctica pedagógica de la memoria de la verdad y la paz y la no repetición por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Decirles que para nuestras generaciones este momento histórico en Colombia es muy importante. Todos son importantes, todos son complejos, pero también es el reencuentro de muchos decenios de soñar un país diferente y un mundo diferente y de poder seguir ayudando a construirlo. Y digamos que eso tiene un significado muy importante para el sentido de nuestras vidas como seres humanos, como ciudadanos, como sujetos políticos. Y cuando hablamos del tema de la paz, como decía Miguel, pues en el caso mío hemos venido de trasegar momentos muy difíciles que ha vivido Colombia, muy complejos, en donde se ha vivido de manera muy descarnada las mayores expresiones de violencia social, de violencia política generada por el conflicto armado. Y sin embargo, en Colombia, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos de negociación, de políticas, llevamos muy poco tiempo pensando el concepto y lo que debe ser un ideal de construcción de paz. A nivel de políticas, a nivel de normativas, a nivel de procesos educativos. De hecho, en el mundo ha trabajado más sobre caracterizar los conflictos, las violencias, que sobre profundizar qué significa la paz y qué requiere construir la paz. Es decir, a pesar de que la historia de la humanidad ha estado cruzada por conflictos y violencias, por guerras, en las que se descansa 3 días para prepararnos para la siguiente en el mundo, ¿cierto? Y a pesar de que ha existido una reflexión paralela a la guerra sobre qué significa la paz para los seres humanos, parece que las lecciones que se derivan de no repetir, de no generar las injusticias que ocasionan las violencias, no las ha aprendido ni la humanidad, ¿sí? Y mucho menos cuando nos ubicamos en Colombia. Entonces, lo que quiero decir primero es que para acercarnos a la comprensión de la paz, pues la paz tiene un comportamiento local, a pequeña escala, nacional, regional, internacional e histórico, ¿sí? O sea, nos ha acompañado toda la historia de la humanidad. Y frente a eso, cuando nosotros hablamos de conceptos como memoria, verdad, justicia transicional, que son emergentes, ¿no?, en estos últimos 10 años para el común de nosotros aquí en la cultura colombiana, pues entonces uno dice, tantos temas asociados, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cuál es la multidimensionalidad que cruza la paz para poder entender el lugar que en esa multidimensionalidad tiene la memoria y tiene la verdad? Porque si nosotros no entendemos la memoria y la verdad en la complejidad y multidimensionalidad de lo que significa la relación entre conflictos, violencias y paces, pues la memoria y la verdad se convierten en una partecita de la que nos apropiamos, que es muy importante, pero que la necesitamos comprender y tejer en perspectiva de una manera integrada y articulada, ¿cierto? Bueno, entonces, haciendo ese preámbulo, lo primero que quiero plantear es que voy a proponer una reflexión que busca coger como unos punticos muy importantes. Primero, hacer una reflexión pequeña sobre desde dónde nos paramos para hablar de paz, ¿no? Para saber que en el marco de ese nos paramos para hablar de paz, vamos a hablar de memoria y verdad, ¿sí? La segunda, podemos pasarla. La segunda es identificar el lugar de la verdad en la construcción de paz y sobre todo aquí en Colombia. El tercero, identificar en la educación para la paz cuál es el aporte que tiene la educación sobre la verdad, para la verdad,
¿sí? Y su aporte a la construcción de la paz. Y en último lugar, hacer una propuesta de cómo entender la pedagogía de la verdad, que entre otras cosas viene siendo lo más reciente, ¿sí? Porque hablar de pedagogía de la memoria ya tiene su historia, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial. Los ejercicios de comprender la importancia y la necesidad de la memoria para comprender el dolor y sufrimiento de las víctimas, las injusticias que lo han ocasionado y lo que no se debe repetir. Entonces, en primer lugar, un concepto de paz. Ustedes saben, yo voy haciendo así, si tú me vas a ayudar a pasar esas. Entonces yo te hago así y esa es como una señal de pasamos a la siguiente. Bueno, entonces seguimos. El primer punto, seguimos. El primer punto es lo más genérico del concepto de paz. Tiene que ver con dos grandes aspectos, que después ya vienen definiciones, énfasis, enfoques, pero hay dos grandes aspectos que nos definen la paz, y es que ha sido un valor de la civilidad, de la construcción del aprender a vivir juntos, ¿sí? Un anhelo de la humanidad, de cómo vivir bien, de cómo sentirnos seguros en una sociedad, ¿sí? De cómo valorar ese estado de cosas donde nos relacionamos de manera armónica, democrática, en la igualdad y en la diferencia. Entonces siempre será una aspiración, un anhelo y un valor cívico, pero también espirituoso. Habrán muchas religiones se han ocupado de pensar la paz desde el punto de vista de la trascendencia y de la conexión con una creencia, con Dios. ¿Se acuerdan que en nuestra tradición judeocristiana siempre decimos, Señor, danos la paz, ¿no? Y es un estado del alma, es un estado de vivir bien y es un estado de vivir juntos. Pero como nosotros los seres humanos somos, acuérdense, desde la neurobiopsicología tenemos tres núcleos, el reptílico, el límbico y el cervical. Y en el reptílico somos seres de pasiones, ¿sí? Somos seres que tenemos muy arraigado el instinto de la vida, de la muerte, del miedo. Pero también somos seres emocionales, ese es el límbico, ¿no? Somos emociones naturales, emociones morales, emociones políticas. Y somos seres que en lo cervical trascendemos nuestra naturaleza biológica, emocional, psicológica y cultural, aprendiendo a pensar, aprendiendo a razonar, aprendiendo a tomar decisiones para vivir, para participar, para producir el mundo de la vida. Entonces, todo eso que ha pasado por nosotros ha estado enfrentado y en tensión permanente en la historia de la humanidad al ejercicio del poder, ¿sí? Del poder del rey, del poder de un Estado, del poder del que entre comillas es más fuerte, del poder del que usa las armas, del poder de que intimida, de los intereses de colonizar, de conquistar, de dominar, de imponer, de desconocer al otro. Y en esa historia de la humanidad, de las guerras santas, ¿no? Para imponer la importancia de Dios en la tierra, o para imponer el poder del señor feudal o del rey, ¿sí? Siempre se ha ejercido violencia. ¿Y por qué surgen los derechos humanos? Los derechos humanos no surgieron por una evolución moral y ética de la humanidad. Los derechos humanos surgieron por la lucha contra las injusticias y por ponerle límite al poder de un rey, al poder absoluto de un Estado, ¿sí? Y por reivindicar tres grandes familias que fueron las que luego generaron las tres grandes familias de los derechos. Por reivindicar la libertad, que es la familia de los derechos fundamentales, civiles, políticos, por reivindicar el derecho a la igualdad y la equidad, que son la familia de los derechos sociales, económicos y culturales, y por reivindicar la solidaridad, que es la familia de los derechos colectivos, donde se ubica el derecho al medio ambiente, al desarrollo,
y a la paz. ¿Y por qué la paz se ubica ahí? Derecho colectivo, porque los fundamentales obligan a un Estado a garantizar los derechos fundamentales. Le dan la discrecionalidad a cada Estado de organizar los derechos de segunda generación de acuerdo a los modelos económicos y políticos, o sea, los sociales, económicos y culturales, pero los colectivos, que son los más recientes, son los derechos que luchan porque en todos los países se pongan de acuerdo para vivir la paz. O sea, porque la paz es un asunto que se decide en la pequeña escala, en la familia, en el hogar, en la escuela, pero también se decide en la comunidad, en el país y en las relaciones internacionales. Y entonces el derecho a la paz se erige en esa lucha por la solidaridad, por el bien común del mundo, en el arte de aprender a vivir juntos. Entonces, tenemos que entender el derecho, hay conceptos, hay enfoques, paz negativa, paz perfecta, paz imperfecta, paz grande, paz todo, como vamos a ver, pero ante todo es un derecho y hay que entenderlo para mirar su dimensión jurídico-política. Es un derecho de ver primero de todos los ciudadanos en la interacción, en la convivencia y en la participación social, pero también es un deber en primer lugar de los estados, de los gobiernos. Luego, a partir de eso, ningún gobierno, por más de que no esté de acuerdo con un ejercicio de paz, puede prohibir hablar de paz, puede negar la importancia de la paz, porque le está negando un derecho ciudadano a todos nosotros. Entonces, hay una corresponsabilidad entre seres humanos, ciudadanos, sociedad civil y Estado para vivir el derecho a la paz. Yo no voy a leer todo eso que está ahí, simplemente lo dejo ahí para que vaya acompañando la palabra, pero para mostrar algunos lugares de enunciación. Luego de entender el derecho como valor y como derecho, y el derecho requiere no solamente el deber moral, sino también la responsabilidad positiva de nosotros en respetar la vida, en respetar los bienes de los otros, en respetar los acuerdos, ¿sí? La legislación. Vienen varias reflexiones sobre la paz. De hecho, bueno, primero, los derechos humanos nacen cuando se da cuenta de lo que el ser humano es capaz de hacerle al ser humano, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la humanidad dice, uy, tenemos que promulgar los derechos humanos, a ver si con eso vamos cambiando un poquito la historia de las guerras. Pero el derecho como disciplina, por ejemplo, nace para regular los conflictos. Nace para garantizar la seguridad en la sociedad, de manera paralela al paso del estado de naturaleza al estado social de derecho. ¿Sí? Y entonces, que esa reflexión que viene muy profunda desde lo jurídico, lo político, lo filosófico, lo religioso, empieza a ser apropiada por la psicología, las ciencias sociales, la educación. Y entonces ahí encontramos en ese paisaje tan importante de lo que ha sido la evolución de la mirada de la paz, conceptos como paz negativa, paz positiva, paz imperfecta, que son tres pilares que nos van a decir, por ejemplo, en Roma, que es donde nace esa reflexión del derecho como límite, como regulador de conflictos, en Roma se generó ese concepto de paz negativa, superar las violencias, no superar conflictos, porque los conflictos son inherentes a la interacción humana, pero sí dice superar las guerras. Y entonces, la paz negativa como ausencia de guerra, como ausencia de conflicto armado, como quemar las armas, decían los romanos, necesitamos quemar las armas, pacificar los espíritus, ¿sí? Generar las leyes para regular las relaciones, fortalecer el Estado social de derecho. Ellos no hablaban en esa época tampoco de Estado social, Estado de derecho nomás. Con Hobbes.
Y la paz positiva viene a decir, oiga, muy bien, superar el conflicto, pero es necesario tener políticas de paz y garantizar la justicia. Garantizar la justicia, ¿no es cierto? Paz positiva, garantizar las condiciones de vida para los seres humanos. La paz imperfecta vendrá a recoger los aportes de la paz negativa y la paz positiva y dirá ausencia de conflictos, de guerras, abordaje democrático de los conflictos, necesitamos aprender a hacerlo, generar justicia social, políticas públicas y pacificar las relaciones humanas. Luego viene un aporte muy importante que a mí me gusta mucho trabajarlo para hablar de políticas, de educación, para no olvidarnos de los ámbitos fundamentales que fue, ahí está, el aporte del sociólogo Johan Galtung, que es noruego, que él se preocupó más por trabajar el análisis de las violencias, ¿no? Que hay violencia estructural, cuando se carece de los bienes básicos, que hay violencia cultural, ¿no? En las relaciones interpersonales, entre países, etcétera, y que hay una violencia directa que es la que ya se ejerce con violencia en contra de la vida y la dignidad de un otro, ¿cierto? Y aparece ese gran triángulo que es importante tenerlo en cuenta, la violencia estructural para una paz estructural, la violencia cultural para una paz cultural y la violencia directa para una paz directa, ¿sí? Luego, las mujeres emergen, ¿sí?, en sus luchas por los derechos, por reivindicar sus identidades y su lugar en el mundo, y empiezan a reivindicar aspectos muy importantes, como que la justicia no es solamente una cuestión de ideas, de principios, de normativas, sino que la justicia es un asunto también de reconocer al otro en su contexto, de reconocer las igualdades y las diferencias, de que es importante también fortalecer no solamente el concepto de la justicia distributiva y redistributiva, sino también de la justicia del reconocimiento, que va a ser el marco desde el cual nacen todas las reflexiones sobre inclusión, reconocimiento y respeto a la diferencia, perspectiva de género, perspectiva intergeneracional, reconocimiento del LGBTI, todas estas de los grupos indígenas, de las diferencias de creencias, de religiones, de perspectivas. Y las mujeres empiezan a poner rostro a la justicia y le empiezan a poner rostro a la reivindicación de derechos y empiezan a hablar también de la necesidad de la inclusión, empiezan a hablar del buen trato, ¿no?, de que los derechos no son un asunto solamente normativo, pero hay algo muy importante que lástima que yo no lo pueda desarrollar tanto hoy como me gustaría, que es cómo nace la ética del cuidado en esa reflexión feminista por la reivindicación frente a las éticas de la justicia, y empiezan a proponer la ética como un asunto de responsabilidad entre todos nosotros los seres humanos para cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a los otros, que implica cuidar relaciones, cuidar la palabra, cuidar las interacciones y cuidar el entorno, que es donde se ubica también la importancia de cuidar los bienes públicos y cuidar la naturaleza. Esa paz holística empieza a entender que no puede haber paz, no solamente como ausencia de guerra y políticas de justicia y de ética del cuidado, sino que también debe haber una responsabilidad del Estado y de los estados con el medio ambiente. O sea, empieza a emerger el concepto de la justicia ambiental, ¿no? Porque cuando hacemos guerra, sufren los seres humanos, sufren las organizaciones, sufre el desarrollo, las familias, pero además también sufre la naturaleza, los procesos de desarrollo en las sociedades. Entonces, es una paz que se ha llamado Gaia, holística. Tenemos, por ejemplo, aquí cito uno de los comisionados de paz que ha trabajado mucho también estos conceptos y con los que hemos interactuado, que él dice, bueno, la paz a pequeña escala, Castillejo, de la Universidad de los Andes. Dice, porque es que en grande, en pequeño, pero la paz tiene pequeña escala,
pequeña, mediana y de gran escala. Comienza con nosotros, comienza en nuestras familias. La paz es un asunto también de no agresión, de no violencia contra el otro. Fíjense ustedes cuando hablamos acá de violencia intrafamiliar, violencia contra los niños, violencia escolar, pequeñas escalas, que son espejos y reflejos de lo que sucede en lo macro, ¿no? También hablamos de paz de abajo hacia arriba, no solamente de leyes normativas, sino de construir conocimientos, aprendizajes y relaciones de abajo hacia arriba, saberes, propuestas de abajo hacia arriba para reivindicar la paz, para desarrollarla en los contextos. Pero también hablamos de paz hegemónica. ¿Y eso qué es, no? Entonces, esos son los que plantean el concepto que tiene una élite mundial o nacional sobre lo que debe ser paz y se la impongo a los otros. Y eso solamente es lo único que evalúo como paz. Eso es lo que verdaderamente es paz. Y no entendemos la necesidad y la complejidad, la multidimensionalidad de la paz como un constructo social democrático y pluralista. Y hablamos de que el arte, la paz es un arte, o sea, es el arte de aprender a vivir juntos, ¿cierto? Y que ante todo, todo lo que hagamos por la paz siempre va a ser transformador. ¿Y transformador de qué? De injusticias, transformador de el sufrimiento, transformador de la pobreza, transformador de las agresiones. O sea, luego la perspectiva de la paz, de la construcción de la paz y del saber de la paz requiere siempre cambio, transformación. No en línea recta, porque los conflictos son dinámicos, progresivos, nuevos, y necesitamos aprender a abordarlos para que siempre garanticemos desde un abordaje democrático, ¿sí?, prevenir la escalada de las violencias y de las agresiones. Y luego aquí llegamos a Colombia, cómo vivimos el tema de la paz. Y entonces la paz en Colombia, pues, la hemos vivido, la hemos padecido todos de una u otra manera, porque hay violencia social, cultural, violencia sociopolítica, conflicto armado. Y entonces han existido ejercicios tímidos en la historia política de Colombia, de ejercicios de negociación política con los grupos armados, con el M-19, con el EPL, etcétera, y eso por no nombrar lo que pasó con los liberales y los conservadores antes de la primera etapa de la violencia en Colombia, que fue durísima, sobre todo en el sector rural, y hasta que llegamos a la celebración del acuerdo de paz, porque los políticos se dieron cuenta de que por las vías de las armas no se podía, ¿cierto?, vencer, ¿no?, la escalada del conflicto armado por las guerrillas, sobre todo de las FARC, las más antiguas y numerosas, y que era necesario acudir a la negociación política para cambiar ese estado de cosas. Pero en Colombia el tema ha sido mucho más complejo, que incluso yo me atrevería a decir que en otros países del mundo, ¿sí? Porque en Colombia se confluyen muchas cosas para que se agudice la violencia y el conflicto armado. Confluye cómo surgen los grupos paramilitares, ¿sí?, en Colombia, cómo todo esto va degenerando, deteriorando las luchas políticas originales de las guerrillas, ¿no?, que buscaban por la revolución el poder, y el narcotráfico empieza a permear la lucha armada de las luchas políticas, pero también de los grupos paramilitares y todos esos grupos emergentes que van surgiendo y que siguen surgiendo en el país. Entonces hay una diversidad de grupos armados en Colombia, con diferentes intereses que hoy en día más que todo tienen un nexo fundamental con la economía ilegal y que hoy en día tienen un nexo fundamental de manera muy velada con las prácticas de corrupción, de clientelismo que sobreviven en nuestro país. Entonces ahí hay una situación muy compleja que se vive en el mundo de lo político, de la economía y de la cultura. Que la cultura ha estado un poco como adormecida, ¿no?,
como que sufrimos el impacto de la violencia, nos conmovemos en algunos casos, pero si estamos en la ciudad no la sentimos tan fuerte como los que la han tenido que padecer en los territorios, nuestros campesinos, nuestros indígenas, nuestros hermanos ciudadanos de otras regiones de esa Colombia profunda y herida de la que se ha hablado. Y entonces la gente empieza, aquí los políticos, primero que todo los políticos se toman el tema de la paz como si fuera propiedad solamente de ellos para hablarlo, debatirlo, promoverlo, defenderlo, pelearlo. Y entonces por eso a mí me parece tan bonito el tema de la paz, se toma la palabra como que esto es un asunto de todos los ciudadanos, que nos interpela a todos, porque es un derecho deber de todos. Pero ha estado más ubicada las normativas, las leyes, las políticas y las peleas y disputas en entender lo que es la paz directa, ¿sí? La superación de los conflictos armados. Sin embargo, en medio de eso se habla de paz grande, se habla de paz querida, se habla de paz profunda, se habla de paz completa, se habla ahora, en este nuevo gobierno, de paz total, ¿sí? Porque también reconoce que a pesar de que tenemos ejércitos muy fortalecidos en términos de recursos, de políticas, de muchas consideraciones que se han tenido anteriormente, no han podido garantizar la seguridad nacional, no han podido garantizar el monopolio del uso de la fuerza. Y entonces hay necesidad de seguir pensando negociaciones, ¿no?, con estos grupos armados. De ahí no voy a tener porque esto está en curso, o sea, esto va, ahí vamos, sigamos. Entonces, cuando hablamos de paz, necesitamos tener en cuenta que hay varias dimensiones que la configuran, ¿sí? Y que no podemos desconocerlas. O sea, la paz no se ocupa solamente de superar un conflicto armado. Necesitamos volver a todo el componente psicoafectivo de la sociedad para formar subjetividades sociales y políticas proclives a la paz, y esas comienzan en la familia, en la socialización primaria, en el afecto, en el cuidado, en el ejemplo, en la educación básica familiar. Comienza con el amor, con la protección, con la contención, con la empatía, cuando nos ponemos en los patines del bebé para entender sus necesidades de amor o de cambiar el pañal o de alimento, ¿cierto? Entonces, construir sujetos de paz comienza por ahí. Entonces, cuando hacemos trabajo con la familia y trabajo en la escuela, necesitamos nunca olvidarnos de que ahí hay una dimensión de la paz, ¿sí? Las bases psicoafectivas del sujeto de paz. Pero también tiene una dimensión ético-moral, y esa dimensión ético-moral es una dimensión muy importante porque en Colombia y en el mundo, esto es una de las cosas más complicadas, la ética está refundida. Hay dos grandes tipos de éticas que me gusta mucho, como lo plantea Adela Cortina, una filósofa que yo he seguido mucho porque trabaja mucho la ética y el derecho y las relaciones entre las dos, y que trabaja formación en valores, ética cordial, justicia cordial, que es muy importante ese concepto. Ella dice, pues, y es también reflexión de los grandes filósofos, porque la ética es una reflexión ética de la acción moral, dice, hay dos grandes éticas, una ética de máximos y una ética de mínimos, ¿no? La ética de máximos, ¿quiénes la suscriben? Pues los religiosos, los que dicen yo soy cristiano, yo soy testigo de Jehová, yo soy budista, yo soy maometano. O sea, suscribo una ética particular porque las religiones proponen una ética específica en la cual muchas cosas coincidimos a veces en la ética cívica, pero hay una ética cívica que debe ocuparse de reconocer y respetar esas otras éticas y de suscribir una ética cívica en la que todos nos podamos poner de acuerdo. Y ahí dentro de la ética cívica están los principios éticos de los derechos humanos.
O sea, los derechos humanos son una expresión de la ética cívica, luego tiene una dimensión jurídica y una dimensión política. Pero también, y eso implica que la humanidad tiene que volver a replantearse la educación ética. No como una imposición de normas y de principios, sino como la construcción de sentido y de acuerdo social para vivir y convivir, ¿sí? Para saber cómo entiendes tú la libertad y cómo la entiende ella y cómo nos podemos poner de acuerdo para no vulnerar nuestra dignidad cuando ejercemos la libertad, ¿cierto? Pero también tiene una estética, y la estética que es el acercamiento a la belleza, no a los principios de los que nos habla la ética, sino a la belleza, a la sensibilidad, a la comunicación del arte, de la literatura, de la poesía, del teatro. ¿Sí? Cuando todos los seres humanos también buscamos ser felices, buscamos el placer, buscamos la belleza, buscamos la seguridad, y entonces la estética nos aporta todo ese mundo. Y mira cómo es de importante la estética para hablar y construir paz. Cómo el arte permite sensibilizar, denunciar, la denuncia estética del arte, ¿sí? Invitar a los ciudadanos a analizar los problemas que subyacen a las violencias y a las injusticias. Tiene una dimensión sociocultural porque en cada cultura existe la diversidad cultural, la pluralidad, la multiculturalidad y la necesidad de construir interculturalidad. Y el reconocimiento y respeto de esas diferencias sin que se vuelva culturalismo, ni que se vuelva absolutismo de los derechos, es la negociación permanente del aprender a vivir juntos en la interculturalidad y en la pluralidad. ¿Tiene una dimensión jurídico-política? Pues la paz necesariamente como derecho que es, pasa por la Constitución, por cómo consagra la Constitución los derechos humanos y sobre todo el derecho a la paz y garantiza las decisiones sobre la paz, ¿sí? Las medidas para la paz. Y política porque hay necesidad de que la paz esté en la política pública, ¿sí? Esté como un compromiso transversal de todos los sectores y de todas las organizaciones sociales. Y socioeconómica pues porque finalmente, fíjense ustedes en Colombia cómo eso es de realidad, que en la medida en que superemos las economías ilegales y todo digamos la criminalidad asociada a las economías ilegales, pues la paz tiene un campo muy importante de construcción, sigamos. Entonces, ¿cómo entender la paz? Sus fundamentos. ¿Por qué hablaban aquí de democracia? ¿Por qué hablamos de justicia? Porque la paz se fundamenta ante todo en la justicia y en la democracia. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de justicia, la justicia es muy compleja y maravillosa. Hablamos de justicia distributiva, redistributiva, justicia del reconocimiento, ¿no? Que es el respeto al otro, justicia penal, que era la justicia retributiva, castigo proporcional al daño, pero también emerge en el mundo la justicia restaurativa, y aquí en Colombia nació para trabajar el tema de la justicia penal juvenil, y ahora la justicia transicional, que también se enfoca en la justicia restaurativa, pero también tiene componentes de la justicia penal, ¿no? Y hablamos de la justicia ambiental. Devuélvela un segundito. Hablamos de democracia, pero no las voy a desarrollar cada una porque no alcanzamos, pero representativa, directa. Una que está por construir, que es la deliberativa, ¿sí? Ya hacemos diálogos, negociaciones, pero todavía no hemos fortalecido el concepto y las prácticas de la democracia deliberativa, sobre todo en sociedades que no son realmente democráticas. Se dice que son democráticas, pero en algunos aspectos y para algunos, pero no para todos. Y hablamos de ciudadanía, pero en el marco de una ciudadanía compleja, ¿no? Que es la ciudadanía integrada y diferenciada, o sea, la que recoge todo el pensamiento liberal, pensamiento comunitario republicano, y que trabaja todas las expresiones de la ciudadanía. Nosotros somos seres humanos aquí, pero ante todo también somos ciudadanos. Y necesitamos asumirnos como ciudadanos
Y las condiciones de la ciudadanía que planteaba el liberalismo original era sentir identidad y pertenencia a un territorio, ejercer derechos y deberes, participar democráticamente en la toma de decisiones, y los comunitaristas pelearon contra los liberales puros y decían, pero también reconocer y respetar las diferencias y cuidar el medio ambiente. Sigamos. Entonces, ¿cómo entender la paz estructural, la paz cultural, la paz directa y dónde aparece la memoria y la verdad? Pues no me detengo, pero paz cultural es el eje de todo y se articula la paz estructural y se articula la paz directa. La paz estructural tiene que ocuparse de políticas, de garantizar derechos, de generar gobernanza y gobernabilidad para la paz. Tiene que encargarse de las políticas de inclusión y de las políticas de seguridad y defensa del territorio. O sea, cuando nosotros hoy hablamos en el acuerdo de paz de política de tierras, de reforma integral, eso es una medida de paz estructural. ¿Sí? La paz cultural, ¿de qué se ocupa? Pues de volver a mirar desde qué ética estamos hablando. Es muy complicado cuando estamos hablando de una ética del respeto a las diferencias como uno de los componentes de la ética cívica y un gobierno decide decir que eso lo vivimos en Colombia cuando el plebiscito, pero también lo estamos viendo en Estados Unidos y en otros países del mundo, acerca del respeto, por ejemplo, del matrimonio, ¿sí? En las comunidades, ¿sí? Que tienen preferencias por el mismo sexo, por ejemplo, y que en lugar de plantear que eso es un derecho a la libre personalidad, libre pensamiento, eso es una deformación de la conducta humana, una aberración, y por supuesto no debe ser educada porque educar significa promover el homosexualismo, y eso no es real, es una deformación de las éticas máximas sobre las éticas mínimas que se vuelven dogmáticas y que se pretenden imponer sobre la ética cívica. Un punto que es muy importante en la cultura de paz es seguir insistiendo en aprender a abordar democráticamente los problemas y los conflictos. Ningún programa de paz o de educación para la paz puede ignorar el lugar del abordaje de los conflictos. Y paz directa, que es todo lo que llevamos desde antes del 2016, hablando negociaciones, acuerdos, celebración de acuerdos, cumplimiento, no cumplimiento, pelea porque sí, pelea porque no, porque es legal, porque es ilegal, nos trae en Colombia una bitácora de vuelo que ha sido muy importante que la sigamos, que la apoyemos, que la evaluemos, que son los acuerdos de paz del 2016, que incluye medidas para la paz cultural muy tímidas, para la paz estructural y para la paz directa sobre todo, y ahí se habla, en Colombia se institucionaliza el lugar de la memoria, de la verdad, de la reparación integral a las víctimas, de la reinserción social de los excombatientes, y se habla de perdón, reconciliación y no repetición, ¿no es cierto? Y aquí en la paz directa se sintonía también mucho la paz total de la que está hablando este gobierno, que también tiene propuestas para las dos, para la paz cultural y la paz estructural, porque sigue pensando que existen otros grupos armados que además persisten en renovarse, ¿sí? O sea, fíjense que estamos hablando de que haga ya diálogo con el ELN, con los otros grupos, pero ya se están armando nuevos grupos. Todo se resuelve por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de la palabra y del diálogo. Sigamos. Entonces, no insisto, pero el mapa comprensivo de los acuerdos de paz en Colombia es una bitácora de vuelo para invitar a que la sociedad colombiana se tome en serio el derecho a la paz. Sigamos. ¿Cuál es el lugar de la verdad en la construcción de la paz? Entonces, ¿cierto? Lo primero que tendríamos que decir es que hay políticas de paz que no se hacen desde la mirada de las víctimas, pero la política de paz en Colombia, desde los acuerdos de paz, que es cuando más emerge toda esa confluencia de nuevas legislaciones y normativas, es que nuestra paz, y es un aprendizaje histórico además, lo aprendimos con la Segunda Guerra Mundial, es que mientras sigue existiendo injusticias, violencias,
la paz necesita construirse desde la mirada de las víctimas. Los ejercicios, los trabajos de la memoria, la investigación en torno a la memoria, el reconocimiento de las víctimas, de sus voces, estén o no estén con nosotros, de lo que pasó, de lo que significamos en el presente, de lo que reconstruimos en el presente y lo que nos pensamos para el futuro. Y ese ejercicio autobiográfico, colectivo, histórico de la memoria, necesita ser complementado con el ejercicio de la verdad, ¿cierto? ¿De la verdad de qué? Porque es que hay muchos tipos de verdades. Ya hemos visto verdades, los que creen ciegamente, que tienen una fe absoluta, no, perdónenme la palabra ciega, no, que tienen una fe absoluta porque es de respetarla también. La verdad la tiene Dios, después la humanidad dijo la verdad la tiene la razón, después la tienen las leyes, ahora la tiene la posibilidad de ponernos de acuerdo con los otros en los asuntos que nos afectan. Entonces, la verdad ha sido preocupación de la religión, de las ciencias, pero también de las leyes y también de la política. Y de esta verdad que estamos hablando frente al conflicto armado y las violencias es una verdad moral, sociocultural, socioeconómica, política, ¿sí? Frente a las injusticias que han ocasionado la vulneración de derechos en los procesos de violencia y en Colombia particularmente conflicto armado. De un grupo en particular que además nos ha permitido esclarecer que no solamente es un grupo en particular, sino que hay otras corresponsabilidades en esas injusticias y violencias y que nos comprometen un poco a todos. Entonces, sigamos. Por eso la memoria y la verdad, aunque tienen campos de enunciación, de estudio y de trabajo específicos, también van juntos en la construcción de la paz. Hay ejercicios de memoria en los que compartimos verdades particulares, individuales, construimos memoria colectiva, tiene un componente, ¿verdad? Pero hay un ejercicio de verdad en la construcción de paz que involucra varias cosas. La verdad involucra varias cosas, involucra los aportes de la memoria, de los ejercicios de memoria, pero también aporta información de otras fuentes. La verdad la pueden aportar las fuentes que investigan los delitos contra los derechos humanos, ¿sí? Los aporta también las comisiones de la verdad que se definen para reconstruir la realidad, los hechos que subyacen a un momento histórico de la historia del país y la afectación que tuvo un grupo particular con las víctimas, como fue en este caso el ejercicio que hizo la Comisión de la Verdad, ¿no es cierto? Entonces tiene varias fuentes la verdad. Y no se acaba, la verdad no se puede acabar porque se acabó la Comisión de la Verdad. Tiene que ser un ejercicio permanente de indagación para la reivindicación de derechos y para la movilización y las luchas por la justicia social y por la paz. Y entonces, entender la verdad en ese lugar nos permite ubicar que la verdad tiene una utilidad sociocultural, una utilidad política, pero ante todo también tiene una utilidad pedagógica. Porque no, aunque le interese la verdad judicial y la verdad extrajudicial a una sociedad, la verdad nos permite identificar por qué la injusticia, cómo se expresó, qué afectó, qué daños, a quién, quiénes fueron los responsables, qué hay que hacer con eso en el aquí y en el ahora y cómo proyectar un renacimiento a la vida ciudadana de todos los involucrados, cómo fortalecer el tejido social. O sea, la verdad se convierte en un insumo fundamental para comprender el sentido y los alcances de la paz y la razón de ser de la paz, ¿no? Sigamos. Entonces, no voy a insistir en las preguntas constitutivas de la verdad, que fue un poco las que se hizo la Comisión de la Verdad, pero también plantear que aportan a la verdad las investigaciones que hacen los intelectuales, la academia, aportan a la verdad las reflexiones democráticas que se hacen sobre los hechos en una localidad, en una comunidad, y si van acompañados
de cifras y van acompañados de informes, de conclusiones que aportan a esa reflexión, pues enriquecemos las miradas de la verdad. Sigamos. Ya dijimos, el acuerdo de paz le dio un lugar central a la memoria y a la verdad, a la reparación, a la justicia transicional. Y van juntas, son interdependientes, son complementarias. Sigamos. El lugar de la verdad en la educación para la paz. Entonces, bueno, si ya hemos visto esto, que es muy importante para no perdernos a veces, porque solamente poner el ojo en una cosa y no mirar como la multidimensionalidad. ¿Qué viene siendo la educación para la paz en la construcción de paz? Pues la construcción de paz necesita justicia, necesita cultura de paz, necesita medidas, políticas, instituciones de paz directa. O sea, la JEP es una institución de paz directa, ¿no? La Comisión de la Verdad fue una instancia específica de construcción de verdad que tuvo un carácter institucional, una organización, unos recursos, unos procedimientos organizados para darle validez a esa indagación. La paz necesita educación. Necesita de la educación. Yo diría, la educación es el corazón, la mente que anima la paz. Porque la educación es el medio mediante el cual nosotros acercamos a las y los ciudadanos acerca de por qué es importante la paz, por qué es un sujeto de derecho de paz, por qué tiene corresponsabilidad en la paz y por qué la justicia es importante para la paz, las injusticias son necesarias de superarlas y por qué los regímenes autoritarios, autocráticos, oligárquicos, hegemónicos deben ser analizados y transformados por una democracia real y deliberativa para construir la paz. Y eso no es posible solamente por dime que te diré. Fíjense que ahorita todo el debate está entre los políticos y los ciudadanos hacemos así. Se nos abre esta oreja, se nos abre la otra, unos dicen una cosa, otros dicen la otra. Necesitamos hacer un debate público permanente por la paz. Foros democráticos por la paz. Debatir todos los conceptos y las posturas que se plantean. No es que esto, a mí me parece que eso tal cosa y a mí no me parece y así. No, esto tiene que ser un debate público, tiene que ser voluntad colectiva, tiene que ser aprendizaje social político de la ciudadanía. Y no solamente de los que están en los colegios, en las universidades, sino también de todas las comunidades. Piensen ustedes cuántas personas están por fuera de la educación formal. Y se quedan solamente construyen opinión pública solamente por el debate de ciertos políticos, lo que dice cierto medio de comunicación, lo que circula en las redes, pero no hacemos un análisis crítico de todo eso que circula. La educación para la libertad, la educación política, la educación para la democracia, en los derechos humanos y situar en todos ellos la paz como un eje de sentido es fundamental. Entonces, la educación tiene dos grandes misiones ahí. Fortalecer la educación como proceso general, contribuye al desarrollo y la paz, y fortalecer la educación sobre la paz y para la paz. Sobre la paz nos dice la historia, los conceptos, los enfoques, las cifras, las consecuencias, pero para la paz ayuda a pensar, enseñar a pensar, a transformar actitudes, conductas, comportamientos cívicos y democráticos. Entonces, sigamos, eso ya lo planteamos. Entonces, de la educación nacen las pedagogías para la paz. Y las pedagogías hay que entenderlas como un caleidoscopio interdependiente y complementario. Porque si a mí solamente me dice una persona, yo voy a trabajar la pedagogía de la paz, solamente voy a trabajar memoria y verdad. O yo solamente voy a trabajar perdón. O yo solamente voy a trabajar conflictos. Pues sí es muy importante y aporta a la construcción de la paz. Pero cuando ya entendemos la multidimensionalidad de la paz, entonces entendemos que podemos tener varias entradas, ¿no? Dependiendo del grupo, del contexto,
de las preferencias también del educador, pero siempre vamos a tener que tocar las otras en algún momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a decir, ay, yo quiero educar para la paz, pero yo quiero empezar porque los niños o porque las personas aprendan el cuidado de la vida, el cuidado de las relaciones, el cuidado de la palabra, el cuidado de respetar las diferencias, el cuidado de la naturaleza. Me ubico ahí. Ese es un punto de comienzo para darle sentido ético a la paz. Otros dirán, yo quiero trabajar los conflictos, abordar democráticamente los conflictos mediante el arreglo directo, la mediación, la conciliación, etcétera. Quiero empezar por los derechos y empezar por el derecho a la paz. O quiero empezar por la democracia y la participación y el pensamiento que hay ahí. Quiero empezar por la pedagogía de la tierra y del medio ambiente. Quiero empezar por la necesidad de aprender a dialogar y a celebrar acuerdos sociales, acuerdos políticos y acuerdos entre grupos armados y gobierno. Eso necesita aprendizaje de capacidades para el diálogo y la negociación. Quiero trabajar la comunicación educativa, que todos los medios de comunicación sepan que no solamente es información el asunto de la paz, sino formación de opinión pública, que tenga un componente educativo, donde la comunicación sea sin daño y sea democrática y pluralista. Veraz. Necesitamos hacer pedagogía de la justicia restaurativa, pedagogía de la justicia transicional. Y esa no puede entenderse si no entendemos la pedagogía de la memoria y la pedagogía de la verdad. Algunos dirán, yo entro por la pedagogía de la memoria y la verdad y ella me da luces para reflexionar y avanzar hacia la pedagogía del conflicto, hacia la pedagogía de la justicia. Esto es la posibilidad que tenemos todos para trabajar la paz y no quedarnos solamente anclados en un solo lugar, sino saberlo trabajar como un abanico, con un objetivo central. Trabajar la pedagogía del perdón y de la reconciliación, porque finalmente, aunque el perdón sea una acción entre la víctima y el victimario desde la libertad, que puede ser condicionado o incondicional, el perdón, finalmente también podemos aprender a perdonar en la vida cotidiana, aprendizajes para aprender a perdonar, aprendizajes para que el niño aprenda a entender el odio y no reproducirlo y a saber qué hacer con él, para que aprenda a entender el miedo, qué hacer con él, la rabia, la venganza, qué hacer con él en la escuela, en la familia y qué hacer con él en la vida política. Eso es el objeto de la pedagogía, sigamos. Y ya entonces, ¿cómo considerar la pedagogía de la verdad? Entonces, si nosotros entendemos la multidimensionalidad de la paz, el lugar de la verdad en la construcción de la paz, el papel de la educación para la paz, educar para la paz estructural, educar para la paz cultural, educar para la paz directa. Nosotros necesitamos empezar a explorar la pedagogía de la verdad. Realmente lo que yo propongo aquí son algunas luces para comenzar el debate, la investigación, la escritura sobre el tema, pero digamos que entender primero que forma parte del conjunto de las pedagogías de la paz, la pedagogía de la verdad. Lo segundo, que la pedagogía de la verdad nos ayuda a establecer un sentido y una ruta para hacer un uso educativo de los informes de la verdad. Hay varios informes de la verdad que son importantes rescatar y utilizarlos de acuerdo al público con el que vamos a trabajar la educación para la paz. Cada educador de nosotros sabrá la gradualidad que muestra, en qué insiste, qué preguntas hace de acuerdo a la población, qué didácticas utiliza, cómo las recrea. Y nos lleva a que desde el niño más pequeño hasta el político más encumbrado, que cree que no necesita aprender nada de paz, necesita encontrar el sentido de la paz, el sentido de la justicia, la
magnitud del dolor y sufrimiento que se comete cuando no hay justicia y cuando el conflicto armado es la única alternativa para resolver los conflictos. Y nos permite un camino para trabajar desde la educación el tema de las injusticias, los conflictos, las consecuencias, los dolores, los sufrimientos, lo que nos aportan las memorias para construir comprensiones, reflexiones, comprensiones y debates sobre el tema, ¿cierto? Eso tiene que ver con la pedagogía de la verdad. Pero la pedagogía de la verdad también tiene que tener unas alertas muy importantes, y es que, al igual que la pedagogía de la memoria, que no es solamente un asunto de intercambio de qué me pasó, de experiencias, un asunto de ideas, yo pienso de esto tal cosa, sino que cuando hacemos el diálogo sobre la memoria y la verdad, emergen al tiempo, en el recuerdo, en la evocación, en el testimonio, emociones, vivencias, ¿sí? Dolores, sufrimientos no resueltos, duelos no elaborados, ¿sí? Reparaciones no garantizadas por parte del Estado. Y entonces, cuando nosotros abordamos estos temas, tenemos que hacerlo con tacto, con prudencia, no por no decir la verdad, ni mucho menos, ni por atacarla de manera descarnada, sino porque estamos trabajando con la parte más sensible del ser humano, que se enfrenta al dolor y al sufrimiento humano, de manera directa. Si la verdad nos muestra de diferentes maneras la posibilidad de entender lo que somos los seres humanos, lo que somos capaces de hacerle a los seres humanos, lo que no hemos aprendido, y sobre todo nos lleva a reflexionar a qué tenemos que aprender para no repetir, para que esto no se repita. Entonces tiene necesariamente un enfoque sensible, un enfoque primero de diálogo, un enfoque sensible, y tiene que tener un enfoque pluralista y democrático, ese enfoque de la pedagogía de la verdad, porque toca la mente, el corazón, las manos, las actitudes de los seres humanos. Yo recuerdo cuando empezaron el informe del Basta Ya, del Nunca Más, que yo lo llevé a mis estudiantes en la universidad, y también educo profesores y también trabajo con comunidades en la educación popular. Y hice una adaptación pedagógica, porque se acuerda que antes de que salieran las 10 hojas era un mamotreto también. Bueno, lo volví muy didáctico, saqué las ideas más importantes, generé preguntas problematizadoras, y con los estudiantes de pregrado era una cosa impresionante, porque se ponían a llorar en las clases y ellos no habían sufrido de manera directa las consecuencias del horror. No podían creer. Pero hace 2 semanas una estudiante mía del doctorado me decía, mire, yo estoy haciendo esto ya en mi clase porque la escuela abraza la verdad. Y me pasó que yo empecé a trabajar esto didácticamente, y los muchachos empezaron a reírse, y no crean que eso era verdad, porque no estamos familiarizados, ¿no? Tal vez nuestras generaciones sí la vivimos muy directamente de muchas maneras, pero hay muchos que no están familiarizados, hay otros que quieren evadirlo, hay otros que no lo quieren entender, no lo quieren pensar porque es mejor olvidar. Entonces no se trata de construir verdad para remover dolores, sufrimientos y evidenciar descarnada y morbosamente situaciones y no dejarlas cerradas. Por eso abordar la pedagogía de la verdad requiere sensibilidad, tacto, prudencia, pero decisión. Sigamos. Y tener en cuenta algunos principios pedagógicos que propongo, como son que la pedagogía de la verdad tiene una complejidad histórica y contextual, que tiene gradualidad y dinamismo interdependiente, que no se acaba la verdad porque se acabó el informe de la Comisión de la Verdad, que debe ser parte inherente de la construcción de la verdad de aquí para siempre, que debe garantizar veracidad, que es incompleta, sí, pero veracidad ¿en qué sentido? No se trata de opinión pública, la verdad. La verdad requiere rigor. O sea, si yo digo que esto es un informe de la verdad, requiere una investigación, una indagación organizada,
unos procedimientos, unas condiciones básicas de legitimidad en términos de a quién consulto, cómo lo consulto, cómo registro la información, cómo la ordeno, la clasifico, cómo la interpreto y la presento a la sociedad. Y entonces, la verdad puede entrar a hablar con otras verdades desde el punto de vista de los textos, de los hallazgos, pero también, sobre todo, y ese es el papel de la educación, entra al debate público. Y al entrar al debate público a través de las didácticas y de las estrategias pedagógicas que nosotros utilicemos, adquieren nuevas formas de comprender esos hallazgos. Porque ¿qué nos permiten? Informarnos, reflexionar, comprender, conocer, pero sobre todo debatir. Es que no se trata de informar sobre la verdad o imponer esta versión de la verdad o criticarla diciendo es totalmente, no. Tenemos que tener argumentos para decir, esta es una versión de la verdad construida con estas condiciones de rigor, de respeto a la indagación, pero también es una indagación que es susceptible de actualizarse, de complementarse, de debatirse, de tener otras miradas desde otras perspectivas y de entender que nunca hay una versión absoluta y completa de la verdad, que hay otras fuentes, otras miradas disciplinares, de entender que es necesario trabajarla desde la perspectiva de la democracia y el pluralismo. O sea, no, ahora el enemigo oculto no es solamente el otro que piensa diferente a mí, sino la verdad, informe la verdad, tampoco. De eso no se trata. Es un recurso más para comprender lo que hemos sido, cómo han pasado las cosas, por qué han pasado, qué consecuencias han generado y qué hacemos con eso. Tal vez no tiene las mejores recomendaciones, las últimas, las más acobadas, las recomendaciones las tenemos que seguir tejiendo todos. Cuando el texto de la verdad entra al debate público y aporta al aprendizaje social, entonces ahí construimos nuevas miradas, nuevas reflexiones, nuevas propuestas. Necesitamos sensibilidad e imaginación para hacerlo, para no caer en la polarización. Y necesitamos sobre todo corresponsabilidad y lo que la comunidad de práctica pedagógica está proponiendo, co-creación. Construir juntos, crear desde la imaginación y la sensibilidad y la perspectiva crítica que hemos construido en este proceso, porque no puede haber pedagogía de verdad sin pensar o pedagogía de la memoria sin pensar que tenga un enfoque crítico. ¿Qué critica? La injusticia, ¿sí? La desigualdad, la pobreza, la arbitrariedad. Entonces yo propongo estos punticos que no son una receta ni mucho menos, pero que son un poco la racionalidad que podíamos tener en cuenta para hablar de la pedagogía de la verdad. Cualquiera de ustedes, de nosotros que estemos frente a niños o frente a estudiantes de una universidad o frente a líderes sociales o frente a un grupo de políticos o frente a empresarios, frente a madres comunitarias o frente a niños, porque de acuerdo al público vamos gradualizando, los pedagogos sabemos hacer eso, ¿cierto? Las preguntas, los recursos didácticos. Entonces, primero necesitamos que las personas se acerquen al papel de la verdad en la construcción de la paz, ¿cierto? Que las personas planteen qué piensan de eso, partir de lo que saben, piensan nuestros participantes sobre la paz, sobre la violencia, sobre la justicia, sobre el sufrimiento, sobre el conflicto armado, por donde queramos entrar la pregunta. Partir de ellos. ¿Qué piensan, qué esperan, qué creen que es la verdad, qué es el papel de la verdad, ¿no? En el lugar de la educación ciudadana, partir de ellos. ¿Para qué? Para sensibilizar y permitir que descubramos el aporte de la verdad. Descubrir el valor de la verdad y el aporte que la verdad hace en la construcción de conocimiento sensible y político para la paz. Entonces, además, ¿por qué? Porque miren, así tengamos estudiantes que han sido hijos de papi y mami y no han conocido de manera directa el dolor y el sufrimiento de nuestros campesinos y no les haya importado.
Nadie es ajeno a los temas de la violencia en el mundo ni en Colombia. En los medios de comunicación todos los días hay noticias, o a que los pasemos de largo, o sea, no es la primera noticia que tenemos. Todos tenemos de diferentes maneras experiencias y perspectivas diversas frente a las violencias y a los conflictos. Entonces, descubrir el valor de la verdad, el papel de la memoria, de la verdad, de la justicia transicional y eso cómo aporta la paz y esa parte cómo me enriquece como ciudadano. Podemos hacer preguntas generadoras, siempre en la pedagogía la pregunta es el dispositivo fundamental pedagógico, ¿no? Lo sabemos todos. Entonces pueden ser estas u otras, más dependiendo de los públicos, pero por ejemplo, para facilitar esta primera parte es acercarnos a este informe o a otro informe que podamos escoger y nos parezca importante, pero estamos hablando de que la Comisión de la Verdad nos hizo un esfuerzo muy importante y el primero en el mundo para documentar, interpretar y analizar muchas situaciones que tienen que ver con la verdad de este país en tan poquitos años de una historia política de violencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este informe? Esto que leímos o esto que nos está planteando esta versión de informe, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está permitiendo descubrir? ¿Cuáles son sus planteamientos principales? ¿Qué relación tiene con la guerra, con el conflicto aquí en la escuela? ¿Qué relación tiene con la violencia aquí en esta vereda? ¿Qué relación tiene con la violencia entre los partidos políticos? Porque los partidos políticos reproducen la violencia también. El primero es acercarnos, descubrir la verdad, el valor de la verdad, el papel de la verdad, los aportes de la verdad, descubrirlo. Conocerlos, conocer esos aportes, que es lo que hemos hecho acá. Cuando ustedes van y leen el texto, hay un primer acercamiento a esos aportes y pasamos al segundo. Un segundo momento, que es lo que se está haciendo en esta comunidad de práctica, es promover el diálogo de saberes sobre la verdad. Y ese segundo momento nos permite entrar en diálogo desde la perspectiva y experiencias de cada uno, con las voces que condensó el informe o los informes. O sea, hay un segundo nivel de diálogo que fue primero antes del de nosotros, ¿cierto? Y fortalecer la memoria colectiva, crear una perspectiva colectiva, una verdad que entre todos vamos debatiendo, comprendiendo, reflexionando, descubriendo y diciendo, haría falta hacer esto. Nunca va a estar acabada, es inacabada. Nunca está totalmente completa, nunca nos va a convencer a todos de la misma manera. No se trata de que nos convenza, se trata de que nos facilite conocer, informarnos, reflexionar, debatir. Ese es el segundo momento y preguntas que nos pueden enseñar, nos pueden facilitar. ¿Qué nos enseña el informe de la verdad? ¿Cuál es el saldo pedagógico del informe de la verdad? ¿Cierto? ¿Qué lecciones se derivan de ese informe? ¿Qué tendríamos que aprender en la vida cotidiana, en la vida política? Un tercer momento que no lo debemos desconocer, porque es que esto se juega el lugar de la verdad en el futuro. Si en el futuro nosotros tenemos gobiernos hegemónicos que no quieran entender el papel de la verdad y que lo condenen al ostracismo como se condenó la importancia de la justicia restaurativa, que ahorita vuelve a emerger, entonces se guarda la verdad y eso no es esta verdad porque es que esta no tiene en cuenta tal cosa y entonces la verdad se va, porque no es legal, no es legítima, no. La verdad necesita en el momento pedagógico generar debate. Debate cuando hacemos el trabajo pedagógico con las personas porque estamos tratando un tema moral y político también, donde hay diferentes perspectivas, entran diferentes concepciones de la justicia, del bien, del mal, etcétera, y facilitar lo que en educación se llama el debate sobre el conflicto cognitivo, buscar resolverlo no propiciando consensos unilaterales únicos como el único éxito de la sesión educativa, sino como la posibilidad de ampliar la reflexión, la mirada, las perspectivas y que cada uno al final se vaya con su propia perspectiva, su propia reconstrucción cognitiva, ¿sí? Frente a estos temas. Entonces necesitamos hacer un momento pedagógico que haga preguntas para que faciliten el debate. Es muy importante, eso nos lo enseñó, ahí se une Freire y Habermas, ¿no?
Habermas con la visión normativa del diálogo y la ética del discurso y la política deliberativa, y Freire cuando nos dijo la educación para la libertad y nos decía, es importante que la educación se entienda para transformar la realidad que nos oprime, ¿no? Pedagogía del oprimido, pedagogía de la libertad, y necesitamos debatir, ¿no? La educación no es informar sobre la verdad, ¿no? Es conocer qué nos dice la verdad, dialogar con esa versión, dialogar desde nuestros saberes, nuestras perspectivas y reconstruir nuestras miradas para transformar nuestras actitudes y nuestras prácticas sociales y políticas. Preguntas como ¿cuáles son las tensiones? No, eso, ¿cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son las contradicciones? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué la tuya? ¿En qué consiste? Hay que argumentarla. ¿Cómo podemos refutarla? Esas son las reglas de la argumentación. Sin agredir al otro, sin descalificar al otro, sin calumniar al otro. Es que mire que nuestros políticos hacen una educación política para la paz muy interesante porque todo el tiempo educan para el miedo, para la mentira, para la agresión, ¿no? Tenemos un modelo pedagógico político de educación para la paz nefasto con nuestros políticos. La política se ha deteriorado en el mundo, siempre ha sido muy compleja y difícil, pero ahora le hemos ganado a Maquiavelo, ¿sí? En nuestros países y sobre todo en Colombia, ¿no? Entonces, si yo critico al otro, si no estoy de acuerdo con el otro, pongo mi crítica en perspectiva, pero no agredo al otro, ni creo que el otro es mi enemigo porque no piensa igual y lo peor, lo mando a matar. No, tenemos el legítimo derecho a pensar diferente y a expresar nuestras opiniones y a respetarlas, pero también tenemos la responsabilidad de aprender a argumentar nuestras posturas, a abrirnos, tener voluntad de entendimiento para entender la perspectiva del otro y lograr consensos o disensos democráticos. Entonces, la última, o sea, que el círculo hermenéutico de la pedagogía de la verdad, sensibilizar, acercarnos, descubrirla, diálogo de saberes, debatirla, tenga cierres, y este cierre es muy del aporte terapéutico de la pedagogía, también de las ciencias sociales, y debe permitirnos tomar conciencia de qué aprendí, con qué estuve de acuerdo, con qué no estuve de acuerdo, en qué me afecta, cómo me tocó este informe a mí, cómo cambia mi perspectiva de la violencia, de los conflictos y de las paces, y cómo logro a través de esto comprometerme en ser un agente de paz, pase lo que pase. ¿Sí? Cómo este acercamiento a toda esta información que me acerca de cara al dolor, al sufrimiento, a la injusticia, que también genera debates y nuevas polarizaciones, yo puedo ser un agente de paz para contribuir desde el acto pedagógico a abordarlo, ¿sí? Desde el diálogo pedagógico, ¿sí? Y ahí entonces, ¿qué compromisos adquiero yo como ser humano, como ciudadano? O sea, la educación para la paz no me afecta solamente hacia afuera, a mí adentro, para mi sentido de vida, para mi proyecto de vida. Y cómo esta educación para la paz y los aportes que me da la verdad me permiten a mí proponer alternativas de convivencia, de abordaje de los conflictos, de participación política, de planes de desarrollo en los territorios, ¿cierto? De entender los alcances de propuestas tan complejas como la paz total ahorita, que es muy compleja porque si antes se catalogaba la justicia transicional como una justicia de la impunidad, ¿sí? Ahora pues el debate va a ser más complejo todavía, porque entonces no se trata de grupos armados con un ideal político, sino centrados fundamentalmente por un interés de economía ilegal, ¿no? Entonces, tenemos que entender esa multidimensionalidad y la complejidad y ser persistentes, ¿sí? Pero la persistencia debe ser prudente, debe ser dialógica, debe ser democrática, ¿no? Y digamos que esa es la reflexión que yo quería proponerles a ustedes, que van a hacer además una belleza, porque me siento muy contenta y muy agradecida de poder estar con ustedes, porque ustedes son pioneros,
¿sí? Bueno, pueden haber muchos pioneros de muchas maneras, pero aquí ustedes tomaron la decisión de que quieren acercarse a este tema y trabajarlo, ¿sí? Y eso es muy, muy importante. Pero necesitamos llegar a en todos los niveles, familias, escuelas, profesores, empresarios, líderes sociales y los mismos políticos, ¿sí? Porque los mismos políticos, digamos, tienen que entender en algún momento su forma autoritaria y dictadora de pensamiento. Y entender que estamos en sociedades pluralistas, que estamos enfrentadas a la incertidumbre, y eso es lo que me encanta. No es que esté alegre de que esté pasando en el mundo lo que está pasando, como las pandemias, el cambio climático y las tragedias naturales, pero la naturaleza también tiene la palabra y nos está diciendo cosas que nos hemos negado a escuchar, ¿no? Porque acuérdense que una de los aspectos más importantes del diálogo y la deliberación es aprender a observar, a leer el texto, el contexto, a escucharnos, a escuchar al otro, a respetar al otro, a decirle no estoy de acuerdo contigo, pero no, desgraciado, ¿usted qué se está creyendo? ¿No? Lenguaje democrático. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y les deseo todos los éxitos a ustedes.